Gloria a Dios. Capítulo 1 de Romanos, leo la palabra del Señor bajo la bendición que nos concede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Amén. Ahí más o menos, pues. Dice en el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, las cosas invisibles de Dios, que son su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oremos. Amantísimo Dios, amado Padre, gracias por tu manifestación, por tu Santo Espíritu, por tu palabra, por tu revelación preciosa. Pedimos tu gracia, tu ministración, pedimos tu voz, Señor, hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Abre nuestros ojos, abre los corazones, abre los entendimientos, Señor. Alumbra con la luz de tu palabra, que es lámpara a nuestro camino. Mi Cristo de poder, reprendemos, Señor, toda incredulidad, toda duda, todo lo que no es tuyo, toda obra antagónica, y que tu Espíritu Santo, Señor, profundice en lo más profundo, allá en lo más adentro de nuestro ser, Señor, por el poder de tu palabra. Estamos y reprendemos en el nombre de Jesús toda obra contraria y antagónica a tu palabra, tu verdad, tu revelación preciosa, Señor. Muéstrate a la humanidad. Saca al impío de su necedad, Señor. Saca al ateo de su necedad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Nada sabemos, nada conocemos, mas tú sabes y conoces todas las cosas. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Y a su nombre. Tomen asiento, mis amados. Gloria a Dios. Con la ayuda de nuestro Dios, vamos a hablar sobre el tema: las 7 manifestaciones de Dios para la humanidad. Amén. Gloria a Dios para siempre. A Dios nunca nadie lo ha visto, porque no hay hombre que pueda ver a Dios. Es, digamos, en una escala como querer acercarse al sol. Amén. Es imposible. El sol, todo lo que se acerque a él, y se han visto, amén, observaciones de cometas grandes que se acercan al sol y son pulverizados, destruidos por completo. Pues digamos que más o menos en una escala mucho menor, es como querer ver a Dios, porque Dios es santidad, es luz, es pureza. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. No obstante, Dios se manifestó al hombre y se ha manifestado desde el principio. Amén. El hombre en estado de inocencia pues tenía comunicación directa con Dios. Una vez que él peca, se pierde eso, pero queda el testimonio de los padres a los hijos, y no solamente eso, sino queda el testimonio en las cosas que Dios creó. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces, el primer punto o primera revelación o manifestación de Dios para la humanidad lo vemos impreso en la naturaleza. Amén. En la creación, en el diseño de Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque lo que está hecho tiene un diseño. Amén. No fue hecho al azar. Las aguas no fueron hechas al azar. La tierra no fue hecha al azar. Amén. Porque la tierra tiene una serie de características que científicamente hablando es prácticamente imposible de que haya
otra tierra semejante a la nuestra. Gloria al nombre del Señor. Creo que con la paradoja de Fermi, creo que se llama así, si no me equivoco, la paradoja de Fermi lo explica así. ¿Cuánto alaban al Señor? Que es prácticamente imposible que haya una tierra como esta. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén. Entonces, porque si nosotros vemos y contemplamos la tierra y los científicos que Dios le ha dado la oportunidad y le ha revelado algunas cositas desde el punto de vista de la ciencia para que vean el diseño de lo que Dios creó y formó, entonces, hermanos, nos damos cuenta que no está una atmósfera hecha por estar y que ésta nos cubre de los rayos solares, porque si no tuviéramos atmósfera no existiría vida en la tierra. El aire que tenemos, la cantidad de aire, la cantidad de oxígeno, la cantidad de nitrógeno, todo es pluscuamperfecto para que haya vida en la tierra. La luna, no se ha descubierto ningún planeta que tenga una luna tan grande en relación a la tierra, amén, porque ella es perfecta y ella incide en la meteorología de la tierra. Bueno, hermano, y podríamos hablar de tantas cantidades de cosas, del magma, de la corteza terrestre, del núcleo de la tierra, del ciclo del agua, de la hidroxi, y pare usted de contar de tantas cosas que Dios formó y creó en su diseño pluscuamperfecto para que haya vida en la tierra. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, en Salmos capítulo 19, dice la palabra del Señor en el verso 1, dice que los cielos, ¿qué hacen? Cuentan, ¿qué cuentan? La gloria ¿de quién? De Dios. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Los cielos, hermanos, dice la palabra en Salmo, los cielos de los cielos no le pueden contener. El universo para el hombre es infinito, pero para Dios no lo es, porque Dios está fuera del universo. Amén, amados. Y nada más en la Vía Láctea, que es la galaxia donde vivimos, tiene un diámetro de unos 100,000, hermano, años luz de distancia, de diámetro. ¿Usted sabe lo que es eso? Bueno, jamás yo creo que algo podrá salir, nada, nunca podrá salir ningún objeto humano fuera de nuestra galaxia, ni en 10,000, en 100,000 años luz. Eso significa que nuestra galaxia, para cruzarla hay que viajar 100,000 años viajando a la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo. No sé cuántas vueltas a la Tierra, creo que 7 vueltas a la Tierra en un segundo. O sea, es una exageración. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Ese es el tamaño de nuestra galaxia, pero es de las más pequeñas que hay en el espacio. Es de las más pequeñas. Y en nuestra galaxia se calcula que haya por lo menos unas 100,000 millones de estrellas. Pero se calcula que hay unos 100,000 millones de galaxias. Y esta es la más pequeña donde estamos. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, esos cielos de los cielos, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso no está ahí por estar. Esa es la revelación o manifestación de Dios para la humanidad. Porque cuando los científicos miran al espacio, ellos se preguntan, ¿quiénes somos? La paradoja esta que le dije, se preguntó el científico ese, bueno, si hay tantos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Where are they? ¿Dónde están ellos? ¿Cuánto alaban al Señor? No hay nada más fuera del espacio sino la Tierra. No hay otro planeta ni el mismo color, ni las mismas características, ni con la naturaleza, ni con la vida animal, ni en la vida vegetal. Nada, no existe nada igual. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces eso nos habla de Dios. Es la manifestación de Dios para la humanidad. ¿Cómo lo dejó Dios? Como leímos en Romanos capítulo 1, verso 19, que lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, Él lo manifiesta a través de su creación, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que aunque una persona
nunca le hayan predicado de Cristo, nunca le hayan dicho Cristo te ama, arrepiéntete, hermano, y haya hecho lo malo en su vida, en su ser, por el diseño de Dios, debe saber que hay Dios. Amén. Pero la necedad del hombre a causa del pecado lo lleva a negar a Dios. Esa es la mayor soberbia y mayor ignorancia que hay en el mundo. Dice Proverbios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es soberbia del hombre. Negar a Dios, la mayor soberbia jamás vista. Pero no desde ahora. Siempre el hombre ha tenido ese orgullo, esa altanería en su corazón. Pero si nosotros, hermano, vemos los cielos, estudiamos un poquito el espacio, aunque sea la Vía Láctea nada más, entonces nos damos cuenta que la tierra es una mota de polvo en el espacio y nosotros simplemente somos nada. Por eso dijo Job y dijo el salmista, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Allá hay sabiduría de Dios. Amén. En toda la creación, como viene un día, viene una noche, sí, el sol se pone y la tierra da vueltas alrededor del sol y da vueltas en sí misma. Está bien, pero ¿quién organizó eso? Con tanta perfección. Amén. Los polos, su papel que juega, todo, hermano, está como un reloj suizo mejor coordinado para que la vida pueda existir sobre la tierra. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces, eso lo ve todo el mundo. El más culto y el más inculto de sobre la faz de la tierra, el más indio por allá, ¿verdad? Esos indios que están por allá en nuestros países, que no conocen absolutamente nada, ellos nada más, por lo que ven, deben saber que hay un creador. De modo que no tienen excusa. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre, dice en el verso 3, no hay lenguaje. ¿Cómo vamos a explicar esto? Ni palabras, ni es oída su voz. Dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Eso nos está hablando del poder, de la deidad del Dios que servimos en este lugar. Amén. Dice, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada, escuche, que se esconda de su calor, es decir, de su protección. Porque, hermanos, si Dios hubiese dejado la tierra y la hubiese ignorado, la humanidad en un segundo se autodestruye. Pero Él dejó una promesa y dijo, mientras haya hombre en la tierra, enviaré la lluvia, la nieve, el verano, ¿sí o no? La sementera, la tierra dará su fruto. Y hermano, y dice que hace salir el sol para buenos y malos. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces la primera manifestación de Dios la encontramos en la naturaleza, o mejor dicho, en la creación que es obra de mano de Dios. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce, o lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Y la creación del mundo fue antes que el hombre. Porque cuando la tierra estaba desordenada y vacía, no había vida, ni podía haber vida en la tierra. Dios la organiza y cronológicamente la va haciendo para que la vida pueda subsistir sobre la tierra.
Y dice, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas. Podemos ver, siendo entendidas, dice la palabra del Señor, por medio de las cosas hechas. Hay un diseño, hermano. ¿Usted cree que un sol agarró y por una explosión se va a formar? ¿Usted cree que un mar por una explosión se va a formar? ¿Usted cree que unas montañas por un volcán se va a formar y ya está? ¿Usted cree que un árbol se va a formar? ¿Por qué? ¿Por qué se formó ese árbol? Bueno, se formó el árbol, tantos árboles y el arroz. ¿Quién sembró el primer arroz? ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Amén. Entonces dicen los científicos, bueno, la gallina o el huevo, ¿quién fue primero? ¿Cuánto alaban al Señor? Pues por la palabra entendemos que los animales. Amén, amados. ¿Quién fue primero, el arroz o la semilla? No, Dios hizo todas las cosas. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Hay un científico sueco, no recuerdo el nombre de él porque es muy complicado, un físico cuántico, que descubrió que todas las cosas, a las cosas vivas, animadas, inanimadas, tienen información. Todas las cosas, una planta tiene una información allí. Y entonces esa información, por eso es que la planta crece, se desarrolla, da fruto, porque tiene una información. Los seres humanos, las células, desde el punto de vista microscópico, amén, de la nanotecnología, nosotros tenemos información, las células madres tienen información, y estas se van desarrollando por la información que tienen ya impresa. Entonces, después que preguntaron, que se dieron cuenta de eso, la pregunta era, ¿quién puso esa información? ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso dijo el salmista, mi embrión vieron tus ojos, y luego todas las cosas fueron formadas, aquellas que estaban escritas en tus libros. Amén. Entonces nada más en nosotros, hermano, está el sello de Dios, a imagen y semejanza de Dios en la creación del hombre. Pero en los animales Dios no lo hizo a su imagen y semejanza. No, hizo fue al hombre imagen y semejanza de él. Por eso que nosotros no somos animales. Porque la gente, usted va a un hospital y lo atienden como a una vaca. Como llega un perrito ahí, yo creo que el veterinario atiende mejor el perrito. Ajá, ¿qué tiene? No, estoy aquí, ajá. Bueno, y ni siquiera lo mira, ni siquiera le dice. ¿Por qué? Porque eres un animal más para esa gente atea. Por eso es que lleva a esa frialdad, ese distanciamiento, falta de solidaridad, de humanidad. Sí, bueno, lo mataron. Un perro más, un perro menos. No. El hombre somos ser viviente. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén, amados, con sentimientos, con emociones, con capacidad para amar y ser amados, para gobernar, para tener vida moral. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén. Entonces la primera manifestación de Dios la vemos en la naturaleza. Aunque no haya la persona haya visto nada más, ahí está, ahí no es que sea Dios, porque eso es panteísmo. Amén. Porque hay gente que cree que la naturaleza es Dios, el árbol es Dios y todo es Dios. No, eso es panteísmo. Eso, Señor, reprenda al diablo. Amén, amados. Dios lo creó y a través de esa creación vemos su poder, su gloria, su presencia y a su nombre. Gloria al Señor. Entonces, segunda manifestación de Dios para la humanidad. La vemos en Romanos capítulo 2. Dice en el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces todo ser humano en su corazón sabe que hay Dios.
Pero el que entra en necedad, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero en lo más profundo, ese necio, ese ateo, esa persona que niega la existencia de Dios, en lo más profundo de su ser, en su soledad, en su habitación, en su camilla allá en el hospital mientras muere, tiene una conciencia que le defiende o le acusa. Porque la gente puede ser muy atea, pero a la hora de la muerte sabe su alma que tendrá que darle cuenta a Dios. Porque el ateo no nace, se hace. La gente, por mucho que diga no creer nada, sabe, si escudriña lo más profundo de su corazón, sabe que algo hay, algo debe haber. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó impreso en nuestros corazones. Su existencia, su eterno poder. Por eso dice la palabra, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Somos conscientes de que algo hay. La gente es consciente. No, yo no creo en nada, yo no creo. Normalmente la gente se hace atea porque sufrieron una traición, un engaño, la pérdida de un familiar, un diagnóstico médico inesperado. Normalmente la gente se hace atea porque ven que cayó sobre ellos una injusticia que no merecían. Entonces pagan su rabia contra Dios. Pero no es que nazca un niño ateo, no nace ateo. Nace con el sello de Dios en su corazón. Es una revelación de Dios, es una manifestación de Dios al hombre. Dice Eclesiastés, Dios hizo al hombre perfecto, pero estos buscaron muchas perversiones. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén, amados. Así que eso de ateísmo y esas cosas, hermano, eso es una farsa. Porque si dice que es ateo, entonces no cree, por lo menos fe tiene. Entonces salieron los agnósticos. Yo soy agnóstico, para no decir ateo. Le cambiaron el nombre. Amén. Porque la gnosis es la ciencia del saber, que con el conocimiento se alcanza a Dios. Eso tampoco es así. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces los agnósticos dicen, yo no tengo capacidad para razonar, ni tengo capacidad para entender o creer en Dios. Mentiras del diablo. Dios nos ha dado esa capacidad para estar en contacto con Él. Lo que pasa es que el pecado nos desvía de Dios, nos aparta de Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén. En estos días, predicándole a un compañero de trabajo, dice, no, que Dios no existe. Eso, o sí, creo que él creía en Dios, pero que cuando la persona se moría, no pasaba nada, se acababa la historia. Yo, pero tú crees en Dios, sí, pero cuando uno se muere se acaba la historia. Y entonces, ¿qué razón tiene de ser? Dice, no, porque si tú te portas bien, entonces tú heredas el cielo, pero si te portas mal, se acabó tu historia para siempre. Y entonces, ¿qué importancia tiene? Le digo yo. Amén. ¿Qué sentido tiene? O sea, no tiene ningún sentido lo que me dices. Yo digo, pero si llega a ser verdad lo que yo te digo y te mueres y te veas en el infierno, y yo no pierdo nada, le diga así, yo vivo para Cristo, vivo feliz, vivo en bendición, me muero y si no hay nada, pues sigo feliz. Pero, y si hay algo, y si hay un infierno, y si hay una condenación, y lo llevé a la palabra, y me dice, entonces la cosa se pone complicada. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Y a su nombre. Entonces la segunda manifestación de Dios para la humanidad es que le ha sido revelado al corazón. Usted no ve que toda tribu, aunque sea la más aislada del mundo, en el rincón más remoto de la tierra, adoran a alguien. ¿Sí o no?
Nuestros indios, nuestros antepasados en Venezuela adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban la estrella, adoraban las serpientes. Hasta que llegó Colón con una cruz y empezaron a adorar a las virgencitas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Por qué el hombre se inclina a adorar, aunque sea al diablo? Porque la idolatría, se adora al diablo a través de la idolatría, no a Dios, al diablo. Bueno, que usted no diga amén, pero es así. Amén. Incluso se han encontrado tribus sin letra, pero no sin culto, sin música y sin adoración a algún santo, algún demonio, lo que llame usted. Porque en el corazón del hombre necesita adorar a alguien, seguir a alguien, porque está allí. Lo que pasa es que la gente no busca a Dios y se deja engañar por el diablo. Pero en el Antiguo Testamento, hermano, el que buscaba a Dios no era que le iban a ver, mire, aquí estamos predicando, Dios te ama, Dios te quiere ayudar. No, era que la gente se ponía a orar, a buscar a Dios, y Dios se les revelaba y los trataba y los llenaba. O simplemente unos hacían cosas impías, como en el mundo antiguo, antidiluviano, y hacían cosas paganas y todo el mundo se fue atrás. Pero Noé, lejos de hacer todas esas cosas paganas, dijo: yo voy a ofrecer más bien un sacrificio a Dios, nada más. Y le agradó a Dios eso. ¿Cuánto alaban al Señor? Por sentir en su corazón, por ese sello de esa manifestación que Dios puso en los corazones de toda la humanidad. Lo que pasa es que lo buscan, en su mayoría, en el lugar equivocado. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Y las religiones más abundantes en la tierra, hermanos, son las monoteístas. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque la gente sabe que hay un Dios. Lo que pasa es que están tristemente con el equivocado. Y a su nombre. Tercera revelación de Dios para la humanidad. Aleluya. Capítulo 24 de Éxodo. Éxodo capítulo 24. ¿Lo tienen, amados? Dice en el verso 12: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley. La ley fue la manifestación de Dios a través de esa enseñanza. Amén, amados. La ley. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, ya el hombre se había organizado sobre la faz de la tierra, Mesopotamia, todo más. Estaban organizados por pequeños reinos, gobiernos, reyes, y algunos no tan pequeños, pero ya había una organización. Amén. Y entonces, por supuesto, tenían sus leyes, pero las leyes de ellos eran leyes corruptas, no muy diferentes a las de ahora. Leyes injustas, leyes que favorecían a los gobernantes, a los poderosos, a los famosos, a los ricos, y oprimían a los que no tenían nada. Eso lo dice la Biblia. Leyes injustas tenían todas las naciones de la tierra, y por ellas se regían, por ellas gobernaban. Hermano, y en esas leyes habían, bueno, cualquier cantidad de inmoralidades.
que estaban permitidas. Pero Dios manifestó, se reveló al mundo a través de la ley, que era un tipo de Cristo. Amén. Que es una ley, la ley es justa. La ley de Dios dada a su pueblo es una ley de igualdad, de justicia, de equidad. Que la tijera servía para el rico y para el pobre, para el santo y para el profano, para el sacerdote, hermano, para el rey, para el soldado, para el padre, la madre de familia, para todos la ley era la misma. Ricos y pobres. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces Dios le dice al pueblo que le había dado una ley, hermano, diseñada por Él. Eso es una revelación de Dios. La idea de Dios era que su pueblo viviera esa ley y a través de esa ley recibiera bendición, fuera el engrandecido sobre la tierra. Entonces las naciones dirían: esta gente mire cómo prospera, mire cómo todos, hermanos, es una bendición, cómo van hacia adelante, ¿verdad? Oye, qué bendición, no hay otra ley como esta. Ley moral, ley ceremonial, ley para el matrimonio, ley para las tierras, ley para las compras y ventas, ley para los homicidas, hermano, con alevosía, y para los homicidas sin ninguna intención. Mira, todo estaba tan bien organizado, tan bien dado por Dios, que la gente podía estar tranquila. Pero no la entendieron. La idea de Dios es que las naciones copiaran esa ley, porque nos habla de la justicia de Dios. Nos habla, la ley revelaba el pecado del hombre. La naturaleza pecaminosa del hombre se revelaba en la ley. Amén. Y la ley mostraba que nosotros necesitábamos sangre para ser redimidos de nuestros pecados. Mira, la ley traía un sinnúmero de cosas, entre ellas la tipología del Mesías. Gloria al nombre del Señor. Y todo lo que Dios organizó en la tienda o en el tabernáculo donde se le ofrecía culto a Él, todo estaba milimétricamente organizado como enseñanza y ayuda visible al pueblo a que buscara a Dios, a que necesitaba a Dios y a que dependían de la misericordia y la gracia de Dios, que no podían estar fuera de su presencia, porque fuera de la presencia de Dios estamos finiquitados. Amén. Y a veces ellos, cuando iban a la guerra, se llevaban el arca, las demás naciones temblaban y decían: ahí está la presencia de Dios. Huían, se rendían, y a algunos Dios los destruía. ¿Por qué? Porque cuando se vive la palabra, esa revelación de Dios, eso fue para esa época. Todas esas naciones que perecieron, ellos vieron que ahí había una revelación, una manifestación de Dios para ellos, para que se convirtieran. De hecho, dentro de la ley había, hermano, esos artículos que decían que el extranjero que moraba en ellos y se convertía, entonces tenía que vivir la ley y era parte del pueblo de Dios. Como entró Rahab la ramera, como entró Ruth la moabita y como entró Tamar, gloria al nombre del Señor. Gente que no era del pueblo de Dios, pero aceptaron la ley de Dios, recibieron la manifestación de la ley de Dios, y de hecho no solamente entraron en el pueblo de Dios, sino que entraron en la genealogía de Cristo. Porque Dios no hace acepción de personas. Eso fue una manera de Él mostrarse al mundo. Y usted no ve que las naciones conocían el Dios de Israel, decía. El Dios de Israel, que no era cualquier Dios. Ellos conocían, ellos vieron, gloria al nombre del Señor, esa
manifestación de Dios a través de la ley. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Dice en Éxodo 24, gloria al Señor, en el verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Ahí fue una manifestación de Dios para la humanidad, no solamente para el pueblo escogido, sino para la humanidad. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Cuarta manifestación de Dios para la humanidad. Lo vemos en San Juan, capítulo 1. ¿Cuánto lo tienen? Dice en el verso, vamos a leer desde, el verso 1, que este es bonito aquí. Amén. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es la palabra. Amén. Este era en el principio con Dios. Jesucristo es Dios. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba, ¿qué? La vida. En Cristo. Esa es la cuarta revelación de Dios para la humanidad. Dios encarnado en la tierra. En Él estaba la vida. Los científicos han sacado los supuestos ingredientes que dan la vida, y pasaron 10 años en un laboratorio, hay un caldo ahí para ver que se salía algo, y no salió nada. Porque la vida la insufló Cristo en nosotros. Pueden clonar una oveja, pueden clonar una vaca, un animal, pero jamás podrán clonar un hombre. ¿Cuánto alaban al Señor? Dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué sucedió? Venía a este mundo. Cristo habitó entre los hombres. Dios, Emanuel, Dios habitó entre los hombres. Amén. Esa fue, hermano, una manifestación de Dios para toda la humanidad, que todavía se dice antes de Cristo y después de Cristo. Y a su nombre. Aunque la gente sea muy ateo, tiene que decir antes de Cristo y después de Cristo. Y a su nombre. Qué tremendo es Dios, hermano. Entonces dice: en el mundo estaba. ¿Estaba en el mundo o no estaba? ¿Me sigue, hermano? En el mundo estaba, ¿quién? Cristo. Y el mundo por Él fue hecho. ¿Pero qué sucedió? Pero el mundo no le conoció. Qué triste, hermano. Estando allí Dios en medio de la humanidad, y a veces iba como en la región de Gadara, que fue y sanó, hermano, a un endemoniado, pero la consecuencia fue que se mataron un montón de cerdos, y la gente amaba más los cerdos que a Dios. Le dolían más los cerdos que a Dios. Y hay gente hoy en día que eso habla de lo material, era sus ganancias, era sus actos de cerdo. Y la gente hoy en día
ama más el dinero, el euro, el dólar, que a Dios. Y están más preocupados por el dinero, que el dinero no les va a salvar. El dinero no los lleva a ningún lado, sino a la avaricia, al pecado. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Aman más que a Dios. Dice que el mundo no le conoció. La mayor manifestación de Dios, hermano, la mayor de todas, tanto el centro allí de los 7 puntos, la mayor manifestación de Dios para la humanidad ha sido a nuestro amado y Salvador Jesucristo encarnado sobre la tierra y caminando sobre esta tierra. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero el mundo no le conoció. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿cuánto dicen amén? A los que creen en su nombre, ¿cuánto le creen? Dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quien recibe la manifestación de Dios, que es Jesucristo nuestro Salvador, Él nos da la potestad, el derecho de ser sus hijos. Por eso es que somos hijos de Dios. He dicho, somos hijos de Dios. Ese es el mayor título que ostentamos nosotros, hermanos, por encima de cualquier otro. Entonces dice la palabra: los cuales no son engendrados de sangre, ¿verdad que no? Ni engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Ya su nombre. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho, el verbo que dice en 1:1 de San Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo que es Cristo, dice en el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y a su nombre. Qué bonito, hermanos. Amén. Que esa manifestación de Dios al mundo, en un mundo donde imperaba la injusticia, gobernaba el imperio romano, un imperio injusto, asesino, amén, maltratador. Bueno, lo quieren pintar muy bonito, no. Todos los imperios se han levantado a través de la esclavitud y de crímenes de lesa humanidad. Gloria al nombre del Señor. Todos los imperios en su historia han sido criminales. Y había injusticia, había una decadencia, hermano, en todos los aspectos de la vida. Pero en esa oscuridad que el mundo estaba, apareció la luz de Cristo y alumbró a muchas vidas, muchas almas, hermanos, muchos pobres, muchos enfermos, muchos leprosos, muchos desahuciados, muchos hogares destruidos, muchas situaciones terribles que vivía la humanidad. No había medicamento, no había tecnología, no había nada, pero ahí estaba la vida, y la vida era Cristo, y Cristo se mostró a toda la humanidad y dejó su legado que aún prevalece hasta nuestros tiempos. Y prevalecerá por la eternidad. Y a su nombre. La mayor manifestación de Dios, del amor de Dios. No hay otra. San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Esa manifestación de Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a su nombre. Amén. Esa es la mayor muestra de amor de Dios para la humanidad. La manifestación más grande de Dios para la humanidad. Pero el Señor no podía estar aquí toda la vida, aunque Él está. Pero no de manera física,
como lo estuvo entre los hombres, aunque muchos creyeron en él, le siguieron, le amaron, le honraron, le respetaron, dieron su vida por él, la gran mayoría no le conoció. El mundo como tal le rechazó, le puso en el madero junto a un par de ladrones más, diciendo: tú no eres sino un ladrón más. Terrible, hermano. El hombre rechaza y ha rechazado las manifestaciones del poder de la deidad de Dios. Quiere seguir su propio camino, que es un camino de muerte, de desdicha. Y a su nombre. Amén. Entonces, ahí vemos la cuarta revelación de Dios para la humanidad. A Cristo nuestro Salvador en la tierra. Y a su nombre. Sanando enfermos, dándole vista a los ciegos que nacieron ciegos de nacimiento, cojos de nacimiento, muertos de horas, muertos de un par de días y muertos de 4 días, siendo levantados. ¿Qué más revelación quiere la gente? Bueno, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo, ¿dónde está? Por allá en Venezuela había un hombre que sembraba hectáreas de maíz, muchas hectáreas, decenas, cientos de hectáreas. Y cuando no llovía sacaba la escopeta y empezaba a dispararle a Dios y a maldecirle. ¡Pa, pa! Mucho ignorante, hermano, demoniado. Se le va a pegar a Dios un tiro. La soberbia. El hombre ha rechazado la manifestación de Dios. De modo que no tienen excusa. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. En estos días que no llovía mucho en España, hermano, había un debate televisivo. Yo estuve viendo un poquito y me llamó la atención una de las personas que debatían. Me llamó la atención su arrogancia, su altanería. Y digo, ¿cómo es posible que en el año que vivimos, en el siglo XXI, todavía dependamos de la naturaleza y de una lluvia que caiga? Gente ignorante. No sabe ni lo que dice, hermano. La gente cree que la tecnología lo va a salvar. Pero no se da cuenta que la tecnología nos está matando a todos. Más contaminación. ¿Sí o no? La tecnología está destruyendo, hermano, el mundo como tal. Todos los desechos de móviles, de ordenadores, de coches y todo eso, ya no se sabe dónde meter basura. No, la tecnología lo va a salvar. Ignorancia, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Y yo dije, qué arrogante, que el Señor lo reprenda al diablo. Amén, en vez de humillarse, ¿no? Dice la palabra que cuando no hay lluvia se humilla y Dios envía la lluvia temprana y tardía. Hace años había un país por allá en África, hermano, que vimos por la noticia que iba a morir cientos de personas, entre ellos niños, miles, porque no había agua. Hicimos un culto aquí. Yo sé que no fuimos los únicos que oramos, mucha gente orando y dijimos, Señor, envíale lluvia a esa gente. Estaban mis padres aquí y lloramos para que Dios les enviara lluvia. Y al otro día salió por la noticia que había caído un aguacero en ese lugar. Pero dicen que no había pronóstico de que lloviera y llovió. ¿Cuánta gente oraría en el mundo? Amén. Por allá, no me acuerdo en qué país de Centroamérica creo que fue. Hermano, había un pueblo pobre, y esa gente se convirtió a Dios. Y empezaron, eso no llovía y nunca. Y empezaron esa gente a pedirle a Dios, hermano, agua. Y cayó un agua, hermano, que llenó
como un valle que había ahí, y con eso cultivan y riegan todo. Y se cosechan unas verduras y unas hortalizas, hermanos, de lo más hermosas que hay. Estamos hablando de Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén. Entonces ahí está Dios para el que le quiera. No está oculto de nadie. Está revelado en todas estas cosas. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Quinta revelación de Dios. En San Juan 14:6 dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quinta revelación. Romanos capítulo 15. Amén. Romanos capítulo 15 dice la palabra del Señor en el verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos. Entonces, ¿cuál es la quinta revelación de Dios? La Santa Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. Esas las tenemos hoy nosotros. Amén. Usted sabe, hermano, que no hay cosa más hermosa, más admirable que la Biblia. Fue el primer libro impreso. Y es el único libro desde que fue impreso, el único hasta el día de hoy, que ha sido bestseller. Nunca un libro en el mundo fue leído tanto, ni vendido tanto, ni traducido tanto. Ha sido traducido, el único libro que ha sido traducido a casi todas las lenguas del mundo y idiomas, la Biblia. Usted la lee en rumano, ¿verdad, hermano? Se lee en chino. Yo tengo una Biblia china y a veces la leo. Tengo una Biblia en francés. Tengo dos en inglés. Tengo otra en hebreo. Amén. Tengo Biblia en varios idiomas, para la gloria del Señor. Me encantan. Hermano, y ha sido en lenguas por allá en la India, países de Asia, hasta en idiomas o lenguas indias, por allá en la selva, ha sido traducida la palabra de Dios. ¿Sabe que el diablo ha querido ocultar la Biblia? Ha querido destruirla. Ha querido ridiculizarla. Ha querido tenerla en poco. Ha querido acabar con ella. Pero el Señor dijo: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ha sido quemada, ha sido avasallada, ha sido perseguida. Pero hoy más que nunca se lee la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia ha tenido grandes enemigos en el mundo, hermano. Políticos, famosos, emperadores que han querido acabar con ella, religiones que han querido acabar con ella, pero no han podido, ni podrán. Porque la Biblia es una manifestación de Dios para la humanidad. En ella podemos encontrar cómo vivir. Podemos encontrar cómo tratar a la esposa. Como a vaso más frágil, dice la palabra. Podemos encontrar cómo tratar a los hijos. Cómo tratar con los padres. ¿Sí o sí? Es más,
cómo sembrar, cómo llevar la economía de un país, cómo gobernar una nación, se puede con la Biblia nada más. Estrategias militares están en la Biblia. Sabiduría, poesía. Veía un documental acerca de cantares. No tiene nada que ver con el cristianismo ni con ninguna religión ese documental, pero hablaba de que es la poesía antigua más importante del mundo. El Cantar de los Cantares de Salomón. Y si vamos a Proverbios, Proverbios está lleno de una sabiduría que ni un diplomático mayor preparado del mundo que salga de Oxford tiene la sabiduría y la capacidad que los puede dar a usted y a mí el libro de Proverbios. La Biblia está llena de historia, historia universal. Habla de los imperios más importantes del mundo: el egipcio, el babilonio, el medo-persa, el romano, los más influyentes en el mundo. Hay historias de amor, de guerras, poesía. Hermano, es revelación. La Biblia nos habla del futuro. No, la Biblia nos habla de lo que le va a suceder a la tierra como planeta, a la humanidad. Y nos habla más allá de la muerte. Y nos habla más allá de la gran tribulación y del milenio. Y nos dice que Dios hará cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Bueno, la palabra es completa, hermano. La Biblia nos habla lo que Dios tiene para con nosotros. El plan de salvación, el camino de santidad. La Biblia lo tiene todo. El problema para la sociedad, la Biblia tiene la solución. Problema para los hogares, la Biblia tiene la solución. Problema para los jóvenes de mala conducta, la Biblia tiene la solución. Problema, hermano, la solución para los psicópatas, para los homicidas, los parricidas, para cualquier pecador, terrorista, lo que sea, la Biblia tiene la solución para todo. Los mismos problemas familiares que sufrieron allá en la época apostólica, los tiene la gente hoy. La Biblia tiene la solución para eso. No, que el mundo es moderno. El mundo es moderno, pero los problemas de la humanidad son los mismos, que es la necesidad de Cristo. La Biblia tiene la solución para los españoles, para los latinos, para los asiáticos, para, hermanos, los europeos, para los africanos. La Biblia tiene la solución. Porque nosotros, por la misericordia de Dios, tenemos iglesia en más de 70 países del mundo, en todos los continentes del mundo, y la palabra la predicamos igual, la hablamos igual, en la India, en Filipinas, en Arabia Saudita, en África, en Omán, en toda América y en los países donde estamos en Europa, predicamos el mismo mensaje y la gente se convierte a Cristo porque los problemas son los mismos que tienen. ¿Cuánto alaban al que vive? Por eso el Señor dijo: escudriñad, ¿qué? Las Escrituras. Amén. En San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Gloria al Señor. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Queremos la vida eterna? Aquí está la manifestación de Dios para la humanidad. Vida eterna. Dice: y ellas son ¿qué? Escucha, eso me encanta. Las que dan testimonio de mí, o sea, de Dios. Ellas hablan de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios le aumente la fe? Lea la Biblia.
léala creyéndola y su fe será aumentada, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y uno ve, hermano, libros como Esther, que no menciona la palabra de Dios, pero usted no se da cuenta si no se lo dicen. Porque desde el principio hasta el fin, usted ve la manifestación de Dios por todas partes. Pero no dice ni Dios, ni Jehová, ni el Señor, ni nada, en el libro de Esther. Pero usted ve la mano de Dios obrando en Mardoqueo, la mano de Dios obrando en Esther, la mano de Dios obrando contra Amán, la mano de Dios a favor de su pueblo. Es una cosa impresionante. Y si a nadie se le ocurre a decírselo a uno, entonces uno dice, oye, no sabía. Y mire que lo he leído veces. Cosas tremendas. ¿Cuántos alaban al que vive? Y a su nombre. Amén, amados. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Cuánto lo tienen? Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. Así que si la Biblia le amonesta, le regaña, le reprende, no se enfade, glorifique a Dios. Pues hay gente que se molesta, esta Biblia regañando, gente puro regañándolo a uno. Venga a regañarlo a uno. Bueno, algo estaremos haciendo mal. Pero la Biblia está para eso. La Biblia no está para darle a usted puro bálsamo y usted va para el cielo y lleno de pecado y va para el cielo. No, si Dios nos ama, nos reprende. ¿O no lo dice así? Entonces, ¿para dónde vamos a agarrar? Amén, amados. Entonces, ella está para amonestarnos. No queremos que nos amoneste, entonces hagamos las cosas bien. Y ya, esto que le duele ahora, mañana usted dice, gloria a Dios, ahí estoy bien. Gloria a Dios, ahí he cambiado. Y usted se sentirá en victoria. Porque yo prefiero un tirón de orejas aquí e irme al cielo. ¿Sí o no? Y no que aquí puro bálsamo y luego por la eternidad recibiendo los tirones de oreja. Y estas cosas, dice, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso es para nosotros, para la humanidad. ¿Quieres creer? Gloria a Dios. ¿No quieres creer? Eso es tu problema. Pero excusa no tendrás. No tendrás excusa. Porque ya esto es suficiente para creer en Dios. No necesitas una teofanía para creer en Dios. La Biblia es suficiente para creer. Pero también es suficiente para no creer. El que no quiere creer, ella es piedra de tropiezo para el que no cree. Hace tropezar. Ojo con ese misterio. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén. Sexta revelación o manifestación de Dios para la humanidad. Todavía no hemos terminado. Gloria al Señor. Faltan 2 puntos todavía. La sexta, vamos a ir a San Juan. Catorce 16. Dice, y yo rogaré ¿a quién? Al Padre, dice el Señor. Y os dará ¿a quién? A otro consolador. ¿Quién era ese? ¿Quién era esa manifestación? Para que esté ¿con quién? Con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Entonces la sexta revelación de Dios para la humanidad fue
que envió a su Espíritu Santo como jamás nunca estuvo sobre la tierra. Porque el Espíritu Santo lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero no venía sobre la gente como ahora. Venía sobre algunos reyes, sobre los profetas, sobre gente que buscaba a Dios. Venía, hacía un trabajo y se iba. Pero ahora Él opera en nosotros, está dentro de nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa manifestación de Dios, porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Y la gente dice, ¿cómo es posible que este drogadicto, que toda la vida drogándose y estaba medio muerto, y conoció a Cristo, conoció el Evangelio, Dios lo libertó, lo sacó de la droga, lo sacó del crimen, lo sacó del vicio, lo sacó de la pornografía, lo sacó de la prostitución, lo sacó de la masturbación, lo sacó del adulterio, de la fornicación? ¿Cómo se explica eso? Por la obra del Espíritu Santo. Es una manifestación de Dios al mundo. Amén. Que Dios limpia al más vil pecador. No importa el pecado que haya cometido, lo que haya hecho. Si conoce a Cristo, viene el Espíritu Santo y lo sella. Y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Y ahora deja de ser un templo de demonios, de tinieblas, y pasa a ser un templo de luz, del Espíritu Santo operando y obrando en su vida. Y ya deja de ser un maldiciente, un borracho, un altanero, un orgulloso, un maltratador. Ahora es un hijo de Dios, una hija de Dios, con un vocabulario acorde a la palabra de Dios. Esa es la obra, revelación de Dios a la humanidad. La obra del Espíritu Santo. Y se mostró al mundo en Hechos capítulo 2. Capítulo 2 de Hechos. Dice la palabra del Señor en el verso 1. Él lo prometió, no lo prometió. San Juan 14, 16. Vino, no vino. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente, aleluya, ¿vino de dónde? No vino, hermano, del norte, del sur, del infierno, que el Señor reprenda. Vino del cielo. Amén. Un estruendo. Eso parecía un... Amén. No, un trueno. Un estruendo, como un trueno. ¡Pah! Se partieron los cielos, hermano. Se abrió la atmósfera. Hubo ese estrépito, como cuando entra un... ¿Sabe? Cuando entró ese meteorito que cayó en Rusia, que partió cristales. Eso fue el estruendo. Amén. La fuerza, las ondas del aire, un escándalo. Dicen que eso fue algo terrible. Y ese creó un sonido, hermano, que reventó cristales y reventó coches y hirió gente y todo. Pero el meteorito no alcanzó a tocar tierra. Se desintegró en la atmósfera. Pero un estruendo así, me imagino yo, o mucho más poderoso, que llamó la atención del mundo que se conocía. Cayó del cielo, vino del cielo el Espíritu Santo. Y dice, como de un viento recio que soplaba. Como sopla aquí a veces Castellón, que parece que va a caer todo, ¿verdad? Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso fue una manifestación de Dios para la humanidad. Fue tan terrible que dice que allí habían en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Mire, si Dios se reveló a la humanidad, ahí había gente de todas partes del mundo, de todo el mar Mediterráneo, del norte de África, del Asia Menor. Todo había gente que sea un turista por ahí, un mercante, para que llevara el mensaje a su nación. Fue una manifestación de Dios. Fíjese, y hecho este estruendo, ese estruendo fue tan tremendo que se juntó la multitud y estaban confusos. Porque si se hubiese conocido la bomba atómica para la época, la gente hubiese dicho, la bomba atómica cayó. Pero no había una tecnología que superara aquello. Entonces dice que estaban atónitos, confusos, porque, verso 6, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y había un discípulo hablando en etíope y el etíope recibió el mensaje de Dios. Y había otro hablando en indio y recibió el mensaje en mandarín. El otro lo recibió en cantonés. El otro lo recibió. Y cada uno recibió el mensaje en su idioma vernáculo. Qué tremendo es Dios, hermano. Qué tremendo es Dios. Estaban atónitos y confusos. ¿Cómo es que habla mi lengua? No, pero Dios le estaba diciendo, esta es mi revelación, esta es mi manifestación. Y Dios les daba la palabra. ¿Usted cree que eso no impactó esas vidas? ¿Usted cree que no llegaron a contarlo a sus esposas, a sus hijos, a sus vecinos, a sus amigos, de que había un Dios poderoso que se había mostrado y que había cosas y un estruendo y un escándalo? ¿Usted cree que no? Terrible, hermano. Y a su nombre. Y dice, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hablaban en arameo. Amén. Pero dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oyeron hablar? Oh, aleluya. Les oían hablar las maravillas de Dios. La manifestación de Dios para las naciones, para la humanidad. No estaban hablando boberías, estaban hablando maravillas de Dios, revelación de Dios, manifestación de Dios, poder de Dios, tratos de Dios para esas naciones, para toda la humanidad. ¿Cuánto alaban al que vive, hermano? Qué tremendo es Dios. Y eso todavía sucede. Por último, séptima y última manifestación de Dios para la humanidad, la tenemos en 2 de Corintios. Capítulo 3. ¿Lo tienen? ¿Cuál es esa última manifestación? La iglesia. Usted y yo somos una revelación de Dios para el mundo, para la humanidad. Leemos en el verso 2, capítulo 3. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres,
nosotros somos conocidos y leídos por los hombres. Cartas abiertas somos. ¿Qué habla de eso? Que la gente ve nuestro testimonio. ¿Cómo usted trata a su esposita? Los vecinos lo ven, lo escuchan. ¿Cómo trata a tus hijitos? ¿Qué educación le tienes a tus hijitos? Los vecinos ya están, los evangélicos locos esos ya peleando. Ahí están los evangélicos locos esos dando pelotazos y música a todo volumen y golpeando paredes y gritando a las 2, 3 de la mañana. Bueno, menos mal que eso no pasa en nuestros hogares. Que usted es una persona que sabe vivir en civismo, en compañerismo, en amistad. Y no que tenga que estar tocándole la puerta. Señor, puede bajarle volumen a su equipo, a su tele, que es muy tarde, que voy a llamar a la policía. Para que se le caiga la cara de vergüenza, hermano. Que la gente lo vea peleando, insultando a la esposa y luego por la tarde bajar con una Biblia por el ascensor bajo el brazo. ¿Con qué cara lo ven los vecinos? ¿Con qué cara usted lo puede ver a ellos? ¿Dónde está el testimonio? Ay, yo y usted es el hermano y un día esto amanece por ahí borracho en el ascensor que no sabe ni subir. ¿Dónde está el número? No sabe ni poner. O hediondo a tabaco porque la pasa como una chimenea echando humo. ¿Dónde está Dios en nosotros? Y a su nombre. Pero la gente nos tiene que ver en la casa. No solamente en la iglesia, porque en la iglesia somos todos muy santos. Pero en la casa, ¿qué? ¿Cómo visto en mi casa? Ando por ahí en calzoncillos en mi casa. Tápese. ¿Cómo ando en el trabajo? ¿Me río de todas las barbaridades que dicen los compañeros? ¿Cómo ando en mi colegio, en la universidad, en el instituto? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de Dios por tu culpa? ¿Qué dice la gente de la iglesia por tu culpa? Ese joven es un hombre de Dios. Ese hogar es un hogar de Dios, un hogar cristiano. ¿Nos conocen? No, a mí nadie me conoce, ni sabe que yo voy al culto. ¡Nos conocen! Nos conocen porque nos conocen. Nosotros somos esa manifestación de Dios. Por lo tanto, somos cartas abiertas y debemos dar un testimonio acorde a lo que hemos creído, a lo que predicamos, a lo que vivimos y acorde a la palabra de Dios. ¿Sí o sí? No hay otra cosa. Si tiene un familiar inconverso, ¿qué piensa su mamá que no tiene a Cristo de usted? O su papá si no tiene, o su esposo que no tiene a Cristo, ¿qué piensa de usted? O su esposa que no tiene a Cristo, ¿qué piensa de usted? ¿Que mejor no hubiese ido al evangelio? ¿Que mejor no se hubiese metido en una iglesia? Que no pasa sino quejándose de la iglesia y que no sé qué y que no sé cuánto y que porque hay gente así, hermano, que vaya a llevarle a sus problemas y a contarle sus problemas a gente que no tiene a Cristo. Luego, ¿cómo le va a predicar? Que Cristo cambia, que Cristo transforma, si usted no se ha dejado transformar. Entonces nosotros somos esa manifestación de Dios para el mundo. Y en los colegios lo tienen que ver a nuestros hijos, que nuestros hijos son diferentes, que nuestros hijos no dicen malas palabras, que nuestros hijos tienen valores, porque lo han aprendido en la casa, porque esa casa es un hogar cristiano. Que no andan mintiendo, ni robando, ni haciendo cosas indebidas, sino que son niños distintos. Y a su nombre. Por eso dice, siendo manifiesto que sois carta ¿de quién? De Cristo, expedida. No nos podemos negar, somos carta de Cristo expedida, abierta, vendida. Amén.
Somos carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y la Biblia dice que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. ¿Sí o no? Entonces mi carta le dice al mundo que Dios es real, que Dios sí cambia, que podemos tener un hogar feliz. Ay, ay, ay. Que podemos tener una vida feliz. Que no necesitamos de drogas, de estupefacientes, de alcohol para sentirnos realizados, felices y contentos. Que no necesitamos parrandas, ni fiestas, ni cosas inmorales para sentirnos en victoria, en bendición, con gozo, con libertad, por poder adorar al Dios de gloria. Su hogar, su vida, su testimonio, el mío, le dice al mundo que hay esperanza, que Dios es poderoso, que Dios está en el cielo y que el Dios que nos cambió, que nos transformó, que nos dio una nueva vida, lo puede hacer con ellos también, lo puede hacer con otras familias también, lo puede hacer con otros jóvenes también, lo puede hacer con otras personas también. Entonces nosotros, la iglesia del Señor, somos una manifestación, una revelación de Dios para la humanidad. Que hay un pueblo que, aunque el mundo sea inmoral, mantiene normas altas de conducta y de moralidad en la tierra. Que aunque hoy en día la palabra de la gente no vale. ¿Sí, verdad? Hoy en día la gente no tiene palabra, no le da importancia que dijo una palabra y la cumple. No pude y punto. Porque el mundo no tiene credibilidad. Los políticos han perdido credibilidad. ¿O no? Los científicos han perdido credibilidad. Todos los días, bueno, se creía que era así, pero es así. Se creía que era así, pero así. Se creía que era así, pero así. No tienen credibilidad. La ciencia no tiene credibilidad. Los empresarios no tienen credibilidad. Han robado, han estafado a los más pobres. Los bancos no tienen credibilidad. ¿O sí? ¿O te confías tú todavía en un banco que te guarde el dinero? No tienen credibilidad. Hoy en día nadie, el mundo carece de credibilidad. Pero nosotros, la reserva moral del mundo, escuche bien, la reserva moral del mundo, la iglesia de Jesucristo. Debemos tener credibilidad. Nuestra palabra debe valer todavía. Debemos ser responsables con nuestros actos y con nuestras palabras. Debemos tener credibilidad. Porque la gente nos ve y nos tiene que ver. No podemos ser cristianos camuflados, ocultarnos de que somos cristianos. Usted no puede avergonzarse. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y usted tiene poder de Dios, porque su eterno poder, ¿se acuerda? Romanos 1:19, y su deidad ha sido mostrado ahora en nosotros. Usted tiene poder de Dios. Se pueden burlar de usted, pero Dios lo puede usar para sanar un paralítico, para sanar un enfermo de cáncer, de sida. Y hermano, Dios lo levanta porque usted tiene poder de Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces, tenemos una gran responsabilidad encima. Bueno, usted quizá no la tenga, pero yo siento una gran responsabilidad encima. Y un gran privilegio de poder ser de ejemplo y de bendición a la humanidad. Y solo le pedimos: Señor, guárdanos. Guárdanos del mal, de la tentación, del peligro, del pecado, de no ser piedra de tropiezo a nadie, sino ser de bendición. Vamos de pie, dámosle gracias a Dios. Alabado el que vive. Gloria al Señor.
Adora a Dios un momento, hermanos. Puede adorarle. Aleluya. Adora al que vive. Bendito y alabado sea su nombre. Mi Dios, gracias por tu palabra, que es preciosa, Señor. Tu palabra que es viva, es eficaz. Tu palabra que es poderosa, Señor, más cortante que toda espada de 2 filos. Grande y maravilloso es tu nombre, mi Señor. Bendice nuestras vidas por el poder de tu palabra. Señor, llénanos de tu palabra. Señor, bendícenos con tu palabra. Señor, respalda nuestras vidas con tu palabra. Mi Dios del cielo, aleluya. Queremos ser esa manifestación. No queremos huir de nuestras responsabilidades. Queremos asumirlas, Señor, con tu ayuda, con tu gracia, con tu misericordia, con tu poder, con tu Santo Espíritu, Señor. Todo es posible. Todo es posible al que cree, Señor, dice tu palabra. Aquí están estos hogares, esta familia, estos jóvenes. Aquí están, Señor, estas vidas aquí, oh Dios. Y queremos servirte, honrarte. Dile, Señor, yo quiero ser esa manifestación. Yo quiero ser ese ejemplo. Yo quiero ser esa luz del mundo. Dile, Señor, quiero ser esa luz para mi familia. Quiero ser esa luz para mi esposo, para mi esposa. Quiero ser esa luz para mis hijos. Quiero ser, Señor, esa luz. Aleluya, para aquellos que me rodean, aquellos que están a mi lado, Señor. Ayúdame a servirte, a honrarte, a obedecerte, a deponer todo orgullo, toda actitud, Señor, que te desagrade, y a ser, Señor, obediente a tu palabra, oh Dios, a tener temor reverente ante tu presencia, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo. Ayúdame, Señor, ayúdanos. Oh, mi Dios de poder y de gloria, por el poder de tu bendito nombre. Gracias por